Ongi etorri herri erratiko entzule. Volvemos una edición más bajo la dirección de la Ciudad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, a estar con todas y todos ustedes. ¿Qué les parece si les hablamos en esta ocasión sobre los molinos y los trujales en Europa? Porque claro, ¿qué es un molino? ¿Qué es un trujal? ¿Qué relación pudieran tener con las nuevas tecnologías? ¿Se pueden imaginar que hay una comisión, hay un grupo cultural que está investigando, que está analizando y que está pues recapitulando datos e ideas sobre el particular? Pues de ello les vamos a hablar. Y precisamente para hablar sobre los molinos y los trujales en Europa, están con nosotros hoy dos invitados, dos nuevos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos y como miembros de ese comité encargado de realizar este proyecto cultural del patrimonio histórico-artístico europeo, socios de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y también responsables de aquella edición, el pasado mes de noviembre en Beasain, de molinos de energías renovables. Decimos que están con nosotros David Alegría y Coro Muro, a ambos dos. Bienvenidos, Ongi etorri. Bueno, ¿qué es lo que podríamos decir, por ejemplo, Coro, sobre los molinos y los trujales en Europa? Vaya título más sugerente, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea partió de los organizadores de este proyecto, que son los griegos, y bueno, ellos, como una cultura mediterránea, pues tienen trujales, tienen producción de aceite y tienen otro tipo de molinos. Entonces, bueno, partió de ellos la idea de investigar qué otros tipos de molinos y qué diferencias había con sus molinos en otras partes de Europa. Vamos a ver, ¿qué diferencia habría entre un trujal y un molino? ¿Es grande, es pequeña? ¿Qué es un trujal, David? Un trujal es un molino de aceite, un molino para prensar la aceituna y obtener el aceite, y está compuesto básicamente de dos partes fundamentales, como son el molino en sí, que machaca la aceituna, y la prensa, que es el mecanismo por el cual se obtiene el aceite después de esa molturación de la aceituna. Bueno, cuando uno está haciendo una recapitulación o está estudiando los molinos desde el punto de vista cultural, histórico, artístico, y cuando tiene que explicar a la gente qué es lo que está haciendo, por ejemplo, ¿cuántos tipos de molinos se puede encontrar uno? ¿De qué antigüedad? ¿En Europa hay mucha diversidad? Bueno, Hombre, también depende de la fuente de energía que mueva esos molinos, porque básicamente podemos dividirlos en molinos de aire, pues que todos conocemos en La Mancha y en Holanda, o los hidráulicos, que se mueven con la fuerza del agua, y estos pueden ser pues bien por un río o por el mar, o si no pueden ser también movidos por fuerza animal, que son los llamados molinos de sangre, que pueden moverlos pues un hombre o un buey o una mula o cualquier otro tipo de animal. Entonces, bueno, en Europa existen todos esos tipos de molinos en diferentes países. En unos hay más profusión de un tipo, en otros de otro, pero vamos, aquí tenemos en Euskadi tenemos la suerte de tener de todos. bueno, habrá tiempo de hablar de los molinos que tenemos entre nosotros, pero claro, ustedes se pueden preguntar, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen estos hoy hablándonos de los molinos, ¿no? De los trujales. Les comentamos que desde lo que es el programa Cultura 2000, dentro del ámbito de la Unión Europea, y desde pues el departamento, el área, la dirección de Educación y Cultura de la propia Comisión Europea, hay en marcha un proyecto a nivel, por lo tanto, comunitario, en el que participan distintas instituciones. Entre ellas está Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Reciben una aportación, ellos también ponen de su bolsillo. ¿Y qué es lo que hacemos, David? Pues el objetivo principal de este proyecto es concienciar a los jóvenes de este patrimonio histórico y cultural que tenemos. Eso es por lo que estamos hablando de molinos, que es un patrimonio que tenemos que cuidar y que salvaguardar, que en muchas zonas está un poquito descuidado, en otras no tanto. Y lo que también tiene como objetivo principal este proyecto es una vertiente muy pedagógica, porque está enfocado para chavales de 12 a 18 años en sí.
El resultado final del proyecto será la creación de una página en internet y de 2 CD-ROM, más una publicación que estará en 8 idiomas, en cada uno de los idiomas de las áreas implicadas en el proyecto, y este CD-ROM se presentará en escuelas locales. De ahí se tomará una serie de valoraciones de lo que les parezca a los chavales una especie de CD-ROM piloto que está en marcha, y el objetivo final pues será ese, volcar todos esos datos en 2 CD-ROM y en una publicación y en una página en internet. Bueno, y cuando les comento yo a ustedes, por ejemplo, que los dos invitados de hoy han estado en un país, ¿qué país se pueden imaginar que pudiera tener relación con los molinos? ¿Se imaginan Grecia? Pues efectivamente han estado allí. El país heleno tiene relación Grecia con los molinos. Extraña un poco a priori, ¿no? Así, pues Sí, de entrada. el típico molino que nos viene a todos a la cabeza no lo situamos en Grecia. De entrada no, de entrada la imagen que tenemos de Grecia pues es un país de cultura clásica, monumentos, el Partenón, etcétera, pero sí que hay muchos molinos de viento, sobre todo en las islas, donde no hay grandes cursos fluviales, donde hay grandes sequías. Es un país de cultura mediterránea, por lo cual el aceite está muy presente, y efectivamente es un país que nosotros también nos hemos visto un poco sorprendidos porque tiene una gran cultura molinológica, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué cultura hemos encontrado allí molinológica? ¿Qué tipo de molinos? Principalmente, entonces, me imagino que todos serán igual de la misma línea, pero ¿para qué? ¿Cómo ha sido el viaje? Explícanos un poco, coméntanos qué experiencia habéis tenido allí. Ujú. Bueno, la idea era un primer encuentro de los componentes de este programa de los diferentes países allí en Atenas, para ver un poco, para definir un poco los objetivos del proyecto y para ver los molinos, los tipos de molinos que había allí en la zona de Grecia. Entonces, bueno, allí fuimos y ver, físicamente no vimos molinos de viento porque, como ha dicho David, están básicamente en las islas donde, bueno, tienen más viento, y los cursos fluviales pues son bastante escasos. Pero sí que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, una excavación arqueológica en la que había un trujal muy antiguo. Exactamente no te puedo decir el siglo V, creemos que es antes de Cristo, pero no podemos asegurarlo. Era un trujal magnífico, unas dimensiones enormes, allí mismo a los pies de la Acrópolis, en el pleno Atenas. Y luego tuvimos la oportunidad de viajar un poco al centro de Grecia, a las estribaciones del Monte Parnasos, y allí sí que había una zona con bastantes cursos de agua, y vimos, bueno, un montón de casas que tenían su propio molino pequeñito para moler para hacer su harina, para moler su grano, y prácticamente había en cada casa un molino pequeñito. Estuvimos viendo algunos de ellos y la verdad es que era sorprendente porque aquí no tenemos zonas en las que haya casi en cada casa un molino. Tiene que ser una experiencia, pues no sé yo si enriquecedora, creo que sí, pero además alucinante, ¿no? Allí en la Acrópolis, para gente como vosotros que sois del mundo en el que estáis metidos hoy en día, estar investigando un trujal del siglo V antes de Cristo suena como a película, ¿no? Sí, ese trujal no tenía parangón. Los trujales que tenemos aquí, la mayoría son pues lo que queda del siglo XIX, del siglo XX. Sí que puede haber alguna cosita antes que sea del siglo XVI, XVII. Hay testimonios de cultivo de aceite también en época romana, pero ese trujal era magnífico. ¿Cuánto tiempo habéis estado en Grecia? 5 días. ¿Ha sido suficiente? Siempre, imagino yo que se necesita más tiempo, ¿no? Sí, siempre te quedas escaso en ese tipo de visitas, siempre quieres ver algo más o algún otro tipo más, pero bueno, el tiempo da lo que da y con lo que vimos, pues bueno, estamos satisfechos. Volvéis con lo que visteis y ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer con aquello que visteis? Yo quiero hacer otra pregunta, porque claro, no vamos a Grecia de turismo, ¿no? No, fuimos a trabajar. Bueno, lo que pasa es que claro, somos 4 países, digamos, implicados en este proyecto, y ahora de lo que se trata, hemos visto todos los demás, los molinos que hay en Grecia, y ahora se trata de que se vean los molinos que hay en cada una de las áreas implicadas. Y bueno, hoy mismo llegan los griegos y parte de la representación finlandesa también aquí a Euskadi, y bueno, aquí intentaremos pues enseñarles lo que tenemos y trabajar sobre el asunto. ¿Qué es lo que se les va a enseñar, David? ¿Qué tenemos entre nosotros? ¿Qué pueden ver? ¿Con qué se pueden sorprender? Incluso. No sé si llegarán a sorprenderse, pero lo que tenemos programado para el día de hoy es estar aquí en Donosti, luego vamos a ir al complejo de Garzón de Arsain, donde visitaremos el palacio, el molino, la ferrería. Para mañana tenemos programada una visita en Navarra, donde sí que vamos a poder ver trujales.
y vamos a ver también el parque eólico de Guerinda. Veremos también un molino restaurado del siglo XVII en el mismo parque eólico de Guerinda. Y para el sábado a la mañana tenemos programada una visita al complejo de torerías y molinos de Agorregui. Bueno, en definitiva vais a mirar distintos de nosotros. ¿Creéis que, como decíamos, se les puede sorprender con algo? ¿Van a volver ellos igual a Grecia? ¿Van a ir a un programa de estas características, cultural, histórico, y van a decir, jo, estuvimos allí en el País Vasco, en no sé qué lugar, viendo, jo, aquello no tenía parangón, ¿no? ¿Me podrían decir eso? Sí, está un poquito en el aire, pero a ver si lo sacamos adelante. Es una visita a un molino de mareas, que ellos no los conocen muy bien, porque al ser Grecia un país del Mediterráneo interior, las mareas no tienen la suficiente fuerza como cuentan las de los mares exteriores. Entonces los molinos de mareas no los tienen tan localizados o tan analizados o tan vistos como los tenemos nosotros. Yo creo que también en el parque eólico de Guerinda, que es uno de los mayores de Europa, también se van a llevar una buena sorpresa. ¿Cómo es ese parque eólico de Guerinda? ¿Qué características tiene para ser llamativo? Más que un parque es un macroparque, porque reúne unos cuantos. Está en el espolón que se llama Lujue, mirando ya casi a la vertiente del Ebro, con lo cual recibe un gran impacto del viento. Es un parque que se inició en la construcción, se inició en el año 1996, todavía se sigue ampliando, y creo que para las estadísticas creo que es uno de los más grandes de Europa en potencia. Es un parque que no solo combina la energía eólica, sino que también están trabajando en energía fotovoltaica, en energía solar. Se han construido una serie de rutas turísticas para visitarla. Se ha recuperado un molino de viento que precisamente estaba en ese mismo parque en el siglo XVII. O sea que el lugar parece idóneo para este tipo de energías renovables. Y no sé, tengo la sensación que sí que puede sorprender a la delegación griega y finlandesa este tipo de energías punteras en Europa que tenemos aquí en Navarra. Bueno, por lo demás, esa apreciación y ese detalle sobre que el molino relacionado con las mareas, que habéis venido anteriormente, les podía sorprender, podríamos imaginarnos por el nombre cómo más o menos puede ser o de dónde recibe la fuerza, pero explicarnos un poquito qué tipo de molino es este. El mecanismo es muy sencillo. El molino aprovecha la alta mar y la pleamar y la bajamar para llenar un canal que luego se libera el agua. Entonces con la fuerza de ese agua, con el choque del agua, se permite un movimiento. El agua golpea contra las paletas de una rueda, de un rodezno. Eso genera un movimiento que a su vez está conectado con un eje, que a su vez está conectado con dos piedras, una fija y otra estática, y introduciendo con un poco de agudeza el grano entre las dos piedras se produce la molienda. En ese molino tendríamos, por llevarlo a terminología actual, 6 horas, 7 horas cargando la batería y luego 6, 7 horas de funcionamiento del Lisman, por decirlo así. Eso es. Aquí tenemos uno en funcionamiento, y en Francia también hay algún otro, y en Inglaterra también. Pero aquí no sé si tenemos una treintena de... ¿Dónde se encuentra este molino? El que está, actualmente el único que funciona es el que está en la ría de Uruguay, en Arteaga. Y lo que pasa es que hay restos de molinos de marea pues en toda la costa vasca. Ahí siempre hay una ruina en Orio, en Zarauz, en Lekeitio, en Bermeo, hay huellas, hay restos de molinos de marea que bueno, que con el tiempo han ido desapareciendo. Y el único que queda actualmente en el País Vasco en marcha, que todavía muele grano y lo que haga falta, es el de Arteaga, en Mesaibay. Imagino que como en otras muchas cosas de la actividad cotidiana diaria de cada uno, en vuestra materia siempre estaréis conociendo datos nuevos, teniendo pues conocimientos nuevos sobre algún molino, sobre algo que ocurrió no sé dónde. Poco a poco iréis también abarcando mayor información, pero todo esto llega a que cuanta más información tienes, también más conocimiento. Y hoy en día vosotros, con el conocimiento que tenéis, ¿qué es lo que más os ha podido sorprender de lo que habéis analizado en relación a los molinos en general? ¿Qué molino os ha llamado más la atención? ¿Por qué? ¿Con qué idea siempre os habéis quedado? ¿Cuál habéis tenido un poco como preferente, ¿no? Entre los molinos que pudierais conocer? Yo una idea que me sorprende un poco es que la técnica o el mecanismo no ha variado a lo largo de los siglos. Lo que es la rueda hidráulica sí que es una creación, entre comillas, de los romanos, pues básicamente el funcionamiento de los molinos de hoy es prácticamente el mismo. De hecho, comentaba antes, el molino de viento de la Sierra de Guerinda está ahí donde han colocado el parque eólico ultramoderno de hoy en día. Y eso es algo que, no sé,
es sorprendente, ¿no? Que a lo largo de los siglos el mecanismo, la idea, el ingenio, El eje principal no ha evolucionado. no, básicamente sí que ha habido unas mejoras, unas modificaciones, pero los materiales, etcétera, pero en sí el mecanismo sigue siendo el mismo que la rueda hidráulica hace muchísimos siglos y básicamente es lo mismo. E incluso también sobre la ubicación, ¿no? Dice Geringa, en algunos casos tampoco varía la ubicación, ¿no? Por lo que ya hace años acertaron, ¿no? Con el lugar. Tampoco siempre, porque los molinos siempre están muy a merced de la climatología, de los avatares de la naturaleza. Un molino fácilmente se puede llevar una riada y siempre se busca un lugar, un emplazamiento idóneo para esto, pero ahí cuando se da con el vuelo, ahí se queda el molino y sigue funcionando. ¿Y Coromuro con qué se ha sorprendido a lo largo de todo el tiempo que lleva investigando, analizando, indagando en los molinos? Bueno, pues por un lado, porque los molinos, que mucha gente que pues es normal que no está un poco en el tema, piensa solamente exclusivamente en los molinos de viento que todos hemos visto pues en La Mancha, en Holanda, pero es que hay muchos otros tipos de molinos, probablemente muy cerca de nuestras casas, que como no son tan visibles, no tienen unas aspas muy llamativas, no los vemos, pero que han estado trabajando, incluso trabajan ahora, y que son un medio de energía incluso, porque hay muchos molinos que además de moler grano o maíz o lo que sea, se han utilizado para producir energía eléctrica o para un montón de cosas, que aprovechaban el movimiento de la rueda para lo que fuera. Entonces, me parece, ahora que está tan en boga por las energías renovables, y me parece que es como muy moderno, una cosa muy antigua. Es la misma idea, ¿no? Que Sí, comentaba yo, sí, ¿no? Que es muy realmente moderno, sí. pero que es muy antiguo a la par. Bueno, desde luego ya ven ustedes que los molinos actuales no necesitan de abuelas con nuestros dos compartidos e invitados de hoy, por lo que bueno, eso significa que evidentemente tienen una importante labor realizada sobre sí mismas, tienen su porqué y evidentemente también hoy en día merecen ser analizadas. Si os parece, hacemos una pequeñita pausa, escuchamos un poco de música y volvemos hablando de los molinos. Continuamos aquí en Radio Popular, en RRTA, hablándoles sobre los molinos en general en el continente europeo, con una delegación de la Sociedad de Estudios Vascos y con otras tres más que a nivel de la Comunidad Europea están trabajando desde Francia, desde Finlandia, desde Grecia y, como les decíamos, nuestros compañeros invitados de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. El plan de trabajo, cómo trabajáis, cómo reunís, ¿cómo intercambiáis la información? ¿David o Coro? Hombre, pues tenemos fijado un calendario de trabajo. En el pasado febrero hicimos una visita a Grecia para compartir toda la información que estábamos recopilando, para visitar in situ los molinos que hemos comentado. Los griegos y los finlandeses nos devuelven la visita estos días. Y lo que hemos hecho ha sido organizarnos un poco por equipos temáticos. Existe un equipo que se encarga de investigar la arquitectura, los edificios en sí de los molinos. Hay otro equipo de patrimonio cultural. Existe un equipo pedagógico, porque este proyecto, no olvidemos, tiene una aplicación didáctica. Existe también como un equipo informático, el soporte de las nuevas tecnologías así lo requiere. Un equipo editorial. Existe también un equipo de promoción y divulgación de los contenidos. Y luego existen los equipos colaboradores que ya hemos comentado de qué países vienen. Todos estos equipos están coordinados por el Instituto Helénico de Molinos, y para los meses para finales de abril y para junio están previstas otras reuniones en Francia y en Finlandia. ¿Vosotros estáis en el equipo desde el punto de vista del patrimonio cultural o en cuál de estos grupos de trabajo estáis analizando y estáis funcionando vosotros? Pues en principio estábamos en el equipo colaborador, pero más bien también hacemos un poquito de todo. O sea que, diríamos, es un poco como la varita mágica necesaria para que funcione todo esto. Sí, bueno, es que la división en grupos de trabajo básicamente se da allí en Grecia, que son más gente, tienen más trabajo también, entonces han tenido que dividir el trabajo pues en investigación, en arquitectura, en patrimonio, en informática y en pedagogía. Pero bueno, los miembros de los equipos colaboradores de los diferentes países, pues nos toca hacer un poquito de todo en todos los campos. Entonces, bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos y bueno, por ahora está saliendo bien. ¿Cuánta gente estáis realizando este proyecto, este programa, en cómputos generales? Si sois capaces de decir una cifra entre los 4 puntos que os ponéis de acuerdo. Sí, unas 25 personas.
25 personas que andéis desplazándoos, igual no todas, pero sí de lado a lado, conociendo cada lugar, conociendo cada actividad, imagino también intercambiando información a través de las nuevas tecnologías y en definitiva para luego realizar esos soportes informáticos, soportes también en papel para darnos qué es lo que esperáis ofrecer a la sociedad en CD-ROMs, en papel, para que luego tenga esa idea o sea perspectiva didáctica. ¿Qué queréis enseñar sobre los molinos? Lo que queremos es, estamos procurando que el contenido del CRM sea multidisciplinar, así el tema de los molinos lo requiere. Estamos analizando la historia de estos molinos, estamos analizando su mecanismo, estamos analizando su historia, su arqueología, su vertiente etnográfica, el papel económico que jugó y que está jugando en las sociedades. También no nos olvidemos de la tipología de estos edificios y de su evolución. Y como se trata de un paquete dirigido a escuelas de chavales de 12 a 18 años, lo que queremos darle también es un poco una vertiente un poco más divertida. Vamos a presentar la información pues en forma de crucigramas o de puzzles. Bueno, no toda la información, pero parte, ¿no? Por lo menos hacerlo más atractivo para estas personas. De todas formas, el paquete de información no está exclusivamente dirigido a los chavales de las escuelas, sino que también está dirigido a cualquier persona interesada por la cultura, por el patrimonio histórico o por los molinos. En esa línea, Coro, comentábamos antes fuera del micrófono también, mientras escuchábamos la música, que bueno, desde esa perspectiva también pedagógica, pues tenéis ya algo planeado, algo en mente con algún colegio, escuela y castola de Asain, que se puede decir. Bueno, sí, parte del proyecto es, claro, como la idea final es un producto, digamos, que sea atractivo para jóvenes de las edades consumidas entre los 12 y 18 años, pues lo que queremos hacer es, antes de lanzarlo, tener una pequeña experiencia, una especie de experimento, con lo cual en los 4 países integrantes de este equipo se van a hacer unos experimentos, unas aplicaciones ahora en mayo, y en nuestro caso, bueno, hemos elegido la Escuela de la Salle de San José de Beasain, que va a colaborar con nosotros. Vamos a aplicarles el CD-ROM piloto y después les vamos a pasar a los alumnos un cuestionario para recoger un poco las impresiones y las opiniones que les merece lo que han visto, lo que les parece el tema de los molinos y luego vamos a abrir un chat para que todos los alumnos de los 4 países implicados, de los 4 colegios implicados, puedan hablar entre ellos y puedan comentar pues lo que les está pareciendo el proyecto. O sea, que van a ser conejillos de India. Sí, más o menos. Pero bien. Bien tratados, ¿no? Sí, por supuesto. Va a ser una experiencia también para vosotros para conocer el material realizado, hasta dónde llega y con qué pues podéis contar, ¿no? De cara a Sí. futuro. Eso sí, que eso nos permitirá, si hay alguna parte que no está bien enfocada hacia esas edades o hacia lo que sea, pues nos permite de aquí al final del proyecto corregirla o desviarla de otro lado. Bueno, de aquí al final del proyecto decías, pero David, ¿con qué plazos estamos hablando para octubre de 2001 aproximadamente? ¿Tenéis que cumplir con ese plazo? ¿Se podría retrasar? ¿Cuándo vamos a tener ese terreno en la mano? En estos días lo que vamos a hacer es el cuestionario, entre comillas, en el colegio. Estamos también en la fase de recopilación de información. Lo bueno es que aquí tenemos muy bien tratado el tema de la información molinar y mejor dicho, más avanzado que en otras áreas por lo que nos podemos dar cuenta, y entonces esa fase la tenemos como más avanzada. Se trata un poco de organizar la información, de seleccionar, porque tenemos mucho, y para octubre del 2001 está previsto que salga el CD-ROM y la página en internet. Pues ya lo estoy escuchando. Estamos hablando de los molinos, de los estudios molinares en el conjunto de la Unión Europea y de cómo han influido y de cómo pueden estudiarse desde el punto de vista infantil hoy en día, gracias a esta labor de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, con la participación de la propia Sociedad de Estudios Vascos, Escuchas Junta, y con otras sociedades o instituciones de Finlandia, de Grecia y de Francia. Vamos a ir ya finalizando, si os parece, David y Coro, pero antes sí me gustaría que me dijerais o que expusierais una última reflexión. ¿Qué es para Coro Buda
una persona pues que siempre ha estado indagando en este tipo de cuestiones, ¿o qué supone un molino? ¿Qué le vino a la cabeza? El Quijote, tal vez, una herramienta fundamental para el día a día de una vida ya igual un tanto obsoleta y dejada, un bien cultural a preservar, todo a la vez. ¿Qué es para Koromuro un Pues yo molino? creo que todo a la vez, pero básicamente me parece algo muy útil y un bien a preservar y a no olvidar, porque creo que últimamente se está tendiendo a olvidar este tipo de elementos que no son demasiado vistosos a lo mejor exteriormente, pero que hay muchísima gente que no conoce un molino por dentro y que hay muchísimos aquí en el País Vasco y que merece la pena conocer y preservar. Ya lo pueden escuchar, ¿eh? Nos está quedando bonito. David, David Alegría, ¿qué es un molino para Un una molino. persona como tú? Pues yo también sigo un poco la misma idea de Coro. Para mí un molino es un ingenio, un avance tecnológico que conjuga, aparte de eso, toda una serie de facetas como historia, arte, etnografía, economía, sociedad, todo ese tipo de facetas que hay que preservar, que hay que investigar, que estamos por el buen camino, que este proyecto pues va por ahí, que todavía queda mucho por hacer y que sería una pena que se perdiera y que no lo dejáramos para las siguientes generaciones. Claro que sí, por eso estoy trabajando hoy en día. ¿Tenemos algún otro viaje previsto por ahí dentro de la agenda? ¿Vamos a ir a algún otro lugar antes de que finalice este programa? ¿O por el momento ya las indagaciones a nivel europeo las vamos a realizar desde casa? Vamos a combinar las dos cosas. Hay un viaje previsto a Francia para visitar también el Museo de la Oliva y también en junio, si no me equivoco, no, en julio, está previsto visitar también muchos molinos que tenemos en Finlandia. Molinos, ferrerías y serrerías. Bueno, pues con eso ya nos quedamos. David Alegría y Koromuro, gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros y que sigáis trabajando. De acuerdo, gracias. Ya lo han escuchado, por lo tanto, ya lo han escuchado. Despedimos a Koromuro y a David Alegría y que, como han podido observar en esta ocasión, también desde Euskadi Junta estamos trabajando por la recuperación pues histórica y patrimonial de los bienes culturales existentes en el conjunto de la Unión Europea y en este caso desde el punto de vista de los estudios molinares. Ha sido por lo tanto el tema leitmotiv de esta jornada de hoy y despidiendo ya a David Alegría y a Koromuro, nosotros también nos despedimos. Gracias por haber estado ahí al otro lado de las ondas hercianas y que estaremos la próxima vez si ustedes así lo quieren. Adiós.